nuestro gran reto, porque creo que es lo que de verdad define la salud de una sociedad y es la calidad de los servicios públicos, ¿no? Y en esto tengo que decir que evidentemente la gran apuesta es la educación, que tenemos que mejorar cada día. Mejorando las condiciones socioeconómicas de la gente, estaremos mejorando también el resultado educativo. Es la mejor lucha contra el fracaso escolar, que los padres y las madres sepan que la salud de sus hijos y la educación de su familia está garantizada. Es la mejor manera de que se preocupen fundamentalmente por esa educación. Y luego tengo que manifestar mi preocupación por la sanidad. La sanidad es un servicio de tal magnitud, es el único servicio que desde que uno nace hasta que uno se va de este mundo, a lo largo de toda la vida lo utiliza. La educación la utiliza en unos momentos sí, en otros no. Las políticas de mayores en unos momentos sí, en otros no. Pero el único servicio público que desde que venimos al mundo en un hospital hasta que nos vamos de él, en un hospital o en una casa, lo estamos usando a lo largo de toda la vida, ¿no? Pues la situación es complicada. Hay un agujero presupuestario brutal que espero que podamos resolver con la negociación de los presupuestos y la aprobación de los mismos.